Buenísimo. Ahí está. Ahí deberían estar empezando a ver la presentación en cualquier momento, teóricamente. Bueno, yo soy Estanislao Quiroga, soy actualmente asesor del CREA Benito Juárez, en la región sudoeste de ACREA, y soy asesor CREA en ganadería hace un montón de años. Por suerte encontré este medio para desarrollarme, y bueno, vivo en Tandil. Los campos que están en el CREA van hacia el sur y hacia el oeste, partidos de Benito Juárez, La Prida, González Chávez, Pringles, así que en la parte ganadera del sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Se ve bien la presentación ahí, Fede? Perfecto, Stani, sí se ve bien. Joya, 10 puntos. Y sí, como les decía Fede, la idea, lo que preparamos son algunas de las acciones que solemos tomar nosotros acá cuando nos tocan años más secos que lo habitual. La inestabilidad climática para nosotros es medio una constante. Por lo general, si no te mata el frío, te pasas de lluvia, y si no te pasas de lluvia, viene sequía. Así que tenemos un poquito más de gimnasia en atajar este tipo de problemas, ¿no? Así que, sin ser exhaustivo ni excluyente, les preparamos alguna mirada de las herramientas que más usamos, y la idea era esa, justamente, ir conversando, intercambiando en el medio, más a manera de una conversación por ahí que de una clase magistral, ¿no? Lo que les preparé para mostrarles hoy son básicamente estas cosas, como algunas herramientas para afrontar la sequía, desde el punto de vista de la recría o la invernada, que las más habituales que usamos es el corral de inicio, terminación y los silajes de autoconsumo. Algunas herramientas que usamos en la cría, como el tacto de anestros, la sincronización, el destete precoz, y en ambas categorías el uso de almuerzos y suplementación infrecuente, que son algunas de las herramientas que fuimos desarrollando en estos últimos 15, 20 años para atacar la sequía. ¿Y por qué? Bueno, básicamente por esto. Este es el perfil de lluvias del CREA Juárez, desde el año 93 hasta ahora. Antes llovía más o menos el 40% en el primer semestre, y el 60% en el segundo semestre para la fila. Bueno, eso cambió un poco. Ahora llueve más o menos mitad y mitad, entre el primero y el segundo semestre, pero esto si lo miramos en porcentaje. Si miramos la pluviometría total, nos encontramos con este tipo de gráfico que nos habla clarito de la inestabilidad que tienen para nosotros las lluvias, ¿no? Porque si bien Juárez es una región de 650, 700 milímetros promedio, ese promedio se construye con años de 600 milímetros y años de 1200, ¿no? Entonces, ante esta variabilidad climática, nos condiciona muchísimo la producción forrajera, ¿no? Y ahí tiene un ejemplo que le saqué de índice verde. Yo les puse muchos años para no aburrirlo. Acá usamos índice verde desde el año 2000 para el seguimiento forrajero de los campos naturales y agropiros, que es lo más importante, y también de los recursos anuales, ¿no? De los verdeos y también las pasturas. Entonces, si ven ahí la acumulación anual de los campos naturales y agropiros desde el año 18 que estamos ahora, se puede ver que por ahí la variabilidad no es tan fenomenal, ¿no? Voy a ocupar el puntero. 5.000 kilos de materia seca, 4.000, 4.500, casi 5.000 de vuelta. Entonces uno dice, bueno, no es tan variable. Sí, bueno, pero cuando lo miramos mes a mes, nos encontramos con esto. Hay años en que tenemos crecimientos de 280 kilos en marzo, y años que tenemos 470. Y hay años que tenemos primaveras de 410 milímetros en noviembre. Estos no son milímetros, son kilos de materia seca, ¿no? 410 kilos de materia seca, y primaveras que en el mismo mes juntamos 730, ¿no? El problema para nosotros es esta variabilidad del otoño y de la primavera, mucho más que los inviernos secos y rigurosos, porque los inviernos son todos secos y en todo nos va mal, no hay mucha variabilidad para capturar, ¿no? Pero sí en el otoño y en la primavera. Y esta porque me quedo acá. Vamos a conversar de algunas de estas tecnologías que
Quería hablar primero de la recría y después de la cría, y al final se me ocurrió que no, que las vamos a ir mezclando porque todas las que vamos tocando van a tener impacto sobre las otras, ¿no? Voy a empezar por ahí de las más novedosas o las que más impacto tienen a las que menos impacto tienen, pero mezcladitas, ¿no? Y lo primero es el tacto de anestro, ¿no? El tacto de anestro es una técnica que la copiamos del norte de la región litoral. Ideal hacerlo antes de que entren los vientres a servicio, una semana antes, por ejemplo. Y se separan las vacas en tres categorías. Las vacas ciclantes, que ya están ciclando con su ternero al pie antes de iniciar el servicio, bueno, siguen con su ternero al pie y van al servicio normal con toros. Las que están en anestro superficial, acá tenemos dos manejos. Las podemos sincronizar, iniciar el protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo, para darle servicio con servicio artificial o no, directamente con toros, y también las podemos ayudar con un destete temporario, ¿no? con un enlatado. Y también tenemos las que vamos a encontrar en anestro profundo, y estas sí son las que requieren más acciones, ¿no? El destete precoz es la técnica que más impacta acá. Son terneros muy chiquititos, pero no importa, los podemos destatear, los vamos a tratar bien y les va a ir muy bien, y les va a ir mucho mejor que al pie de su madre, ¿no? Y esta categoría, una vez que ya la destetamos, también podemos recurrir a la sincronización y dar inseminación a tiempo fijo o no. Acá no buscamos una gran preñez por el tiempo fijo, sino más vale moverlas, que empiecen a ciclar, y que si alguna se preña por inseminación, buenísimo, y si no, algún toro la va a agarrar, pero ya hicimos la primera movida de su ciclado hormonal, ¿no? ¿Para qué hacemos esta sincronización parcial? Bueno, la idea es iniciar los vientres que están en anestro, si pueden inseminar o no, directamente las inseminamos o largamos los toros, y como les decía, no buscamos el porcentaje por inseminación, sino que más vale sacar de anestro a todos aquellos vientres que podamos. Estamos hablando de una técnica que nos va a costar en el orden de los 6 a 7 kilos por cabeza, ¿no es cierto? Y que vamos a lograr una preñez que con suerte va a andar en el 30% en esa primera inseminación, pero lo que buscamos es por lo menos mover todo el rodeo y que en el repaso se preñen la mayor cantidad posible. Los rodeos a los que van destinados son a las vacas que están en pobre condición corporal, o a las vacas cola de parición, y a las vaquillonas de segundo servicio, principalmente. Stani, cuando le llamás vaca en pobre condición corporal, ¿le podemos poner un número a eso? Decir, che, Sí, vaca por 4. abajo de 4. Ah, lo tenés más adelante que Sí, sí, 4. Nosotros acá usamos la escala de 0 a 9, es la que tenemos convención acá en la zona, o sea, todos los CREA de la zona sudoeste hablan con esa escala, y las vacas que están para hacerle este tipo de manejo son las que están en condición 4 o menos. Si están en 5, podemos dedicar recursos al destete precoz, y sí por ahí las iniciamos, pero nada más, le dejamos el terreno al pie. Te hago una pregunta, Estanislao. Sí, Ese venga. destete precoz tan chiquito, Sí, porque bueno, no sé, por ahí yo tengo hecho, pero allá dentro del servicio o para darle el último respiro a las vacas antes del final del servicio, no antes, esto es antes. sí. ¿Tenés alguna técnica, alguna forma dentro de las que hay adentro del destete precoz en especial? No, 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 no. La precaución que sí tenemos es que estamos tratando con el paso de los años, y cada vez lo vamos logrando mejor, es a tener servicios en todo el rodeo lo más corto posible y lo más temprano posible. Estamos con servicios de 60 días en las vaquillonas y 75 en las vacas, con lo cual antes de iniciar el segundo servicio ya tenés todas las vacas paridas y con un tiempito de anestro un poco mayor. Y esos terneros a los que le vas a aplicar el destete precoz son por ende bastante más grandes que en una aparición que tengas el 30% del rodeo cola parido, ¿no? Esa es una de las técnicas que tomamos por su impacto general en todo el rodeo, no solo pensando en el destete precoz. Y después ninguna técnica especial, el destete precoz de toda la vida, un rollo de la mejor calidad que consigamos para ese inicio.
tratar de hacer la técnica del destete precoz con reparto diario, y ya después de los 15 días del destete precoz, la mayoría de las veces lo seguimos en corral de inicio de los terneros, porque si no tenemos pasto para la vaca, por lo general tampoco tenemos para el ternero, y la verdad que funciona bárbaro. Y ya ese corral de inicio después del precoz, sí, ahí ya lo hacemos con silitos de autoconsumo y van tranquilos. Ok, gracias. Acá les presento una curvita de nuestros recursos. Este es promedio de 20 años de índice verde. Tani, te hago una pregunta para volver a lo otro, que por ahí Neta, Fede. Sí. no lo tenemos probado en la zona, pero escuché algo que ya hay algunos ensayos de la progesterona inyectable, que simplificaría Sí. bastante, no sé si tienen algo de eso, que sería una... No, igual que ustedes estamos. Hemos escuchado que anda muy bien, pero todavía no la hemos probado. Bien, Claro. bien. Esto para que se ubiquen un poco cómo es la zona nuestra, y tienen las tasas de crecimiento de campo natural y agropiro. Esto es medido por índice verde, ¿no? Y fíjense que entre mayo y septiembre, la verdad que siempre nos va mal, nunca tenemos buenas tasas de crecimiento. Obviamente el servicio lo ponemos entre octubre y noviembre, que es cuando la tasa de crecimiento es máxima, y el destete lo tenemos que apuntar entonces a febrero, para tener la mayor posibilidad de diferir todo este crecimiento otoñal para la siguiente parición, ¿no? Todo este crecimiento de primavera es lo que nos va a soportar la vaca pariendo a partir de ahora, ¿no? A partir de julio, agosto, y te diría que hasta que empieza septiembre. Y acá entra lo que nosotros le llamamos el encaje forrajero, ¿no? Dada la variabilidad que tenemos y dada cada campo en particular, a la hora de hacer el presupuesto anual, le llamamos el encaje forrajero con cuánta cantidad de oferta te querés cubrir para un año difícil. Esto para nosotros en invernada es más o menos el 30%, o sea, si voy a necesitar 100, tengo que tener 30 como reserva, y en cría un poco menos, porque lo que hacemos cuando viene el año, la mayoría de los campos acá son con ciclo completo, y cuando los años vienen muy malos para la cría, la variable fusible pasa a ser la invernada, que o se encierra o se vende, y libera más superficie para la cría, ¿no? Entonces tenemos un 15% de encaje forrajero en la cría y un 30% en la invernada, ¿no? Eso es lo que nos da la tranquilidad de que ante años malos vamos a poder darle de comer a todo el rodeo, ¿no? Destete precoz y corral de inicio. Acá les hice unas cuentitas con valores actuales, ¿no es cierto? De cómo está cerrando la técnica del destete precoz, y un análisis de sensibilidad chiquito como para ver dónde estamos parados, ¿no? Hoy por hoy, la verdad que con un ternero que vale lo que vale, que estamos pensando en un ternero de $2.50, la verdad es que nos aguanta perfectamente un destete precoz y un corral de inicio. En este caso le pusimos 80 días de corral, entre el destete que son 15 y después el corral de inicio, y la verdad que nos da bien, ¿no es cierto? No nos asusta el costo. Tengámoslo presente, cada uno hará sus cuentas. Yo lo apliqué con un 3% de mortandad para tener un resguardo. Por lo general no se nos mueren tanto ternero, pero está bueno incluirlo a la hora de hacer la cuenta, ¿no? Y hoy por hoy es una técnica que, ya les digo, nos da positivo. El gasto que hacemos en producir esa carne en el ternero nos favorece, así que todo lo que logremos de alivio en la madre, preñez en la madre, seguramente va a estar bien pagado con esta herramienta. Bueno, esto después se los paso para que vean los detalles, no tiene mucho sentido por ahí que se los vaya detallando uno a uno, pero bueno, son terneros que entran con 70 kilos, los recriamos hasta los 130, ahí tienen los valores en pesos argentinos y en dólares, y el costo de la alimentación de destete precoz, de recría y el rollo de olfato. Después tenemos el tema de rollos, ¿no es cierto? Usamos bastante rollo para la vaca, porque acá convive también la agricultura, y como es una agricultura que no nos permite el cultivo de segunda por la rigurosidad del clima, nos quedan por lo general bastante rastrojos de fina que sí podemos enrollar, y son rollos bastante ordinarios, pero son baratos, ¿no? Entonces, nada, sacamos los piolines, no usamos portarrollos y les ponemos una sal con un poquito de urea para mejorar la digestibilidad de la fibra de estos rollos, que son lo más ordinario que hay.
Y con eso nos animamos a mantener las vacas más o menos 60 días. Se puede hacer un confinamiento, ahí tienen un rodeito de 300 vacas en 6 hectáreas, le están poniendo la sal con urea, como ven por acá, y al fondo esto verde que se ve y estos charquitos de agua es pasto que estamos empezando a diferir para la aparición siguiente, para estas vacas que se van a pasar unos días comiendo rollo, para liberar el resto del campo y que junte volumen, ¿no? Ahí las tienen como se ve, y la verdad que es una técnica que nos funciona, siempre y cuando no la estiremos muchísimo en el tiempo, más de 60 días no, y también es una técnica para anticiparse, para hacer ni bien hacemos el destete, no lo haría ahora una concentración tan cerca de la aparición, porque ahí vamos a tener problemas de golpes, de un montón de cosas que no nos gustan, y además la vaca se va a venir muy abajo, pero sí es una técnica para tenerla y por ahí incorporarla estructuralmente a los planteos, y ni bien se hace el tacto en febrero o marzo, ahí aprovechar y darle esta concentración a las vacas y liberar el resto del campo para que vaya juntando volumen para la aparición. Después usamos silajes de autoconsumo, que estos seguramente los conocen, nos permite aportar un alimento sustitutivo al verdeo de invierno, pastura, tiene muy buena calidad, es muy fácil y económico para darlos de comer, nada fácil y económico para producirlo, pero es una herramienta que es para tener un as en la manga y para tener un encaje forrajero, como les decía antes, de un porcentaje de eso que nos puede llegar a faltar guardado dentro de bolsa. Seguramente para este año no les va a solucionar, pero las condiciones de sequía y de inestabilidad se van a seguir repitiendo en el tiempo, ¿no? Y ahí les ubiqué los silajes donde están parados en función de su concentración energética y proteica. En cuanto a la energía que tienen, están parecidos a una pradera, a una avena en el primer y segundo pastoreo, ¿no es cierto? Tienen esa densidad energética de 2,4, 2,5 megacalorías por kilo de materia seca. Y en cuanto a proteína, por lo general son bastante pobres, ¿no? Tienen la proteína que puede tener un grano de maíz, por ejemplo, o un rollo de soja, ¿no? Estamos hablando de 7 a 9% de proteína. Y para el concepto, en cuanto a energía, entonces son parecidos al pasto, y en cuanto a proteína, parecidos a los granos, ¿no? Pero bueno, para tenerlo en cuenta. Y algunos consejitos, algunas notas de cómo hacemos el manejo de los autoconsumos para que los tengan en cuenta. Primero, siempre que se pueda, tratar de orientar los bolsones norte-sur y comerlos por la cara norte, porque es la cara que está más tiempo del día expuesto al sol y ante condiciones de barro o de encharcamientos se va a secar un poquito más rápido que la cara sur. Así que, si se puede, tratar de orientarlos norte-sur y comerlos desde el norte. Tratar de armar marcas al costado del silo para ir viendo a qué velocidad lo vamos consumiendo. Lo ideal es que las vacas se coman al menos 20 centímetros por día, porque es lo que puede entrar el aire por día en el silo, que es el factor que lo va a degradar, ¿no es cierto? Mientras el silo está cerrado dentro de la bolsa no se degrada, y una vez que le empieza a entrar aire, sí, entonces tratar de que el avance diario sea igual o mayor a 20 centímetros, ¿no? Entonces, hacerle marquitas al costado del silo, ponerle fecha, nos sirve para ir viendo cómo venimos avanzando con ese consumo, ¿no? Cuando empezamos con todo esto, empezamos con las rejas, que era lo que parecía en ese momento más indicado para comerlo. Siempre hay que dejar espacio para que la vaca salga para el costado. El vacuno, igual que el caballo, por voluntad propia no recula, ¿no es cierto? Entonces tratemos de que no le sea un trauma entrar a comer y salir, porque eso va a redundar en menos tiempo de permanencia en el silaje, ¿no? Y nada, arrancamos con las rejas, que nos parecía que era lo que iba, y tiene una reja, el consumo es muy bueno, el desperdicio prácticamente nulo, ¿no es cierto? Fíjense cómo se estiran las tipas a comer con total confianza y no desaprovechan nada. Pero nos encontramos con este problema, ¿no? Mover esa reja es dificilísimo, ¿no? Nos cuesta un montón. Entonces, a tal punto que las terminamos dejando de lado y pasamos a comer directamente con un piolín por el frente y logramos los mismos resultados. También siempre dejando que el vacuno pueda salir por el costado sin impedimentos. Y ahí tienen cómo se ven los consumos de silaje autoconsumo solamente con un pionín. Y la verdad que no le encontramos diferencias contra la reja,
si el que lo maneja es prolijo y tiene la constancia de ir cortándole los sobrantes de bolsa y bajando con una horquilla lo que queda muy prendido arriba, ¿no? Esta foto se ve en muy buen aprovechamiento. Acá un macanón, ¿no es cierto? Fíjense que los dos piolines están perdiendo corriente contra el silo a velocidades impresionantes. Esto hay que tener mucho cuidado. Pero fíjense que con poca plata podemos hacer un buen aprovechamiento, con un palito nomás cruzado abajo para que no se desmorone tanto el silaje, y clavando una media varilla en la mitad del silo para levantar el piolín por encima. La verdad que se manejan perfecto sin necesidad de reja de fierro, ¿no? Acá tienen una recría de 380 terneras comiendo silaje de autoconsumo y saliendo a comer 2 horas de este verdeo de avena que se ve al fondo, y la verdad que llegan fenómeno al servicio de 15 meses, no hay ningún problema y lo tenemos adoptado como sistema, ¿no? Y lo último que hicimos para estos aprovechamientos es el marco de madera. El dibujito es muy conceptual, pero bueno, son tablones de la manga en desuso, con una varilla acostada a manera de patín y 2 postes en la punta que nos permite moverlo mucho más fácil que la reja de fierro y cumple más o menos el mismo objetivo. La reja de fierro, una vez que se encaja con goma o con llanta, como sea, es imposible moverla, y esto cualquier persona que se le afirme un poquito al palo ese, lo levanta, lo solivianta y lo corre un poquito, lo va a poder hacer mucho más fácil una sola persona de a caballo que con la reja, ¿no? El concepto es el mismo, siempre dejar que puedan salir por los costados, y en la vida real se ve así, ¿no? Acá tienen las tablas viejas de la manga, que se le pega una cepilladita y en este caso ocupamos dos varillones para levantar por arriba, y acá están los patines para moverlo hacia el silaje, ¿no? En este caso le pusimos una manijita para ir enrollando arriba la bolsa, pero no nos terminó convenciendo, lo seguimos cortando, ¿no? Ahí tienen el aprovechamiento, como es, Ese ¿no? tiene Sí. pinta de ser pesado como la reja. No, es mucho más liviano, te aseguro. Pero las rejas, cuando empieza a llover, se te encaja en esas cubiertas y no las movés ni a palo. Pero estos sí, estos nos vienen funcionando bien, y la hacienda es poca y no avanzan a Y, la y velocidad que ahí, vos ahí querés. los bolleros cada tanto se te termina haciendo grandes en la torniquete y cortás, o cómo lo manejás el alambre ahí, que estaba viendo torniquete. Sí, acá con 2 torniquetas lo vas juntando. ¿Ves? Está bien. Sí, sí. ¿Cuántas? ¿Una boca cada cuántas? Cada 80 vacas o 100 terneros. Pero totalmente empírico, eso hay que ir ajustándolo. Hay personas que lo llevan bien y se aguantan esa carga, hay otros que no lo manejan tan bien y hay que ayudarles un poquito, pero de nuestra experiencia hasta 80 vacas por boca van perfecto, y 100 terneros comiendo silo y después verdeo también va perfecto. Así que con una bolsa, por ejemplo, si tenés un rodeito de engorde de 200 terneros, va perfecto. Nosotros hemos probado unas rejas que tienen el mismo caño que vos mostrás acá arriba, que engancha la bolsa por abajo. Ajá. Hay que ser muy prolijo, pero la verdad que nos dio mucho resultado porque hace el efecto de la madera. Cada tanto hay que ir cortando y sacando, porque digamos, no te deja girar más, la bolsa se traba, digamos. Pero lo bueno es que no se te entierra los pedazos de bolsa, ¿viste? Con las pisadas de las vacas. Entonces después queda más prolijo, porque si no a veces te queda esos pedazos de nylon que no sacas nunca más en la vida. Sí, exacto. Y también hemos probado, bueno, cuando teníamos muchas cabezas comiendo, abrirle las 2 puntas. Sí. ¿Viste? Una tenés el problema de que se te embarra más, pero bueno, Sí. comen todos. Sí, eso también lo hacemos. La verdad que eso funciona muy bien. Y otra cosa, para cuando tenés mucha cabeza, es esto. Una vuelta comiendo una picada, pelando el chorizo seco, se me ocurrió que, bueno, ¿y qué pasa si con la bolsa hacemos lo mismo? ¿No? Importante primero hacer el coste transversal y después el longitudinal, porque si no se te raja punta a punta, pero
comerla por el frente y por los costados, ¿no? Tratar de primero formar este ángulo y después seguir con el cilindro para adelante, y eso lo logramos con 2 rulitos en la varilla que al ir juntando para adelante el piolín nos permite seguir con el mismo ángulo de ataque, ¿no? Y así se ve en la vida real, ¿no? Entonces en vez de tener acá 80 vacas por el frente, nos animamos a meter 150 tranquilamente y comen todas. Y a medida que tenés más, bueno, le sacás un capuchón un poquito más largo. Es otra alternativa para cuando las vacas son muchas y los hilos son pocos. Suplementación infrecuente, me tomo un matecito. Esta es una técnica que nos encantó, básicamente porque nos gusta trabajar menos, ¿no? La empezamos a implementar en terneras para llegar al servicio de 15 meses, que necesitamos 450 gramos de aumento de peso promedio hasta el 1 de noviembre para inseminarlas. Y empezamos en un campo que son 1.600 hectáreas, que tiene 900 vacas, 1 persona y media de empleados, 1 y media. ¿Por qué? Porque hay un señor que tiene mucha fuerza de 40 años y uno pobre que está pisando los 75, que anda bastante menos, ¿no? Entonces por eso le pusimos 1 y media. Y con las típicas instalaciones deficitarias de los campos de cría de esta zona sur de la provincia, ¿no? Había un tractorcito viejo, un carro granelero, y unos hilitos de chapa y para autoconsumo, ¿no? ¿Y por qué discontinua? Bueno, porque acá el sol sale tarde en invierno, está amaneciendo a las 8 de la mañana acá, y a las 6 menos cuarto ya es noche cerrada, con lo cual hay 9 horas de luz. Los campos son grandes y hay que andar, había 8 kilómetros desde el puesto hasta donde estaban comiendo las terneras, es un campo finito y largo, ¿no? Y además de atender el rodeo de vaquillonas, había un montón de otros rodeos que también hay que recorrerlos y darles de comer, ¿no? Y se lleva, las tareas del día se llevan todo esto, ¿no? Mantenimiento, atención, el mantenimiento de viviendas y parques, trámites, ir a sacar guías, así que horas de hombre no era lo que nos sobraba. Entonces entramos a pensar qué pasa si le damos de comer en vez de todos los días, día por medio a las terneras, ¿no? Este tema se empezó a trabajar en el siglo pasado en Uruguay, en el INIA de ellos, de la estanzuela. La hipótesis es que dando de comer cada día por medio, cada 48 horas, la eficiencia productiva es la misma que con suplementación diaria, siempre y cuando no nos pasemos del 1% del peso vivo como suplemento y que la proteína no sea limitante. Como nosotros acá la proteína por lo general no nos limita, ni en los campos de vaca, que son agropiros o campos naturales, pero en los campos de invernada tampoco, que son verdes de invierno, siempre estás muy bien de proteína. Lo que nos falta por lo general es volumen total o energía. Nos pareció que la técnica podía andar, ¿no? Yo les dejo acá en la presentación una serie de paper que fuimos revisando para implementar la técnica. Les cuento ahora rápido algunas conclusiones, pero les dejo toda la bibliografía al final por si los quieren leer o se los quieren bajar o estudiar un poco más, ¿no? El primer ensayo que revisamos es un ensayo con novillos, que se hizo en Estados Unidos y se replicó la misma técnica de ensayo en Uruguay. La base son novillos estabulados, ¿no? La base es seno de alfalfa, con suplementación al 0,5% del peso vivo, con esta frecuencia, todos los días, cada 48 horas o cada 72 horas. Y CONT es el control, ¿no es cierto?, que no tuvo suplementación, ¿no? Hubo diferencias importantes en cuanto al pH ruminal, ¿no? Aquellos que no tuvieron suplementación eran los más tranquilos, y fíjense cómo cambiaba esto es el tiempo que permanece el rumen por debajo de 6 en la semana, el tiempo en horas, ¿no? El comportamiento digestivo se vio afectado, se vio diferente, pero en la productividad no hubo diferencias significativas. Darles de comer cada 24, 48 o 72 horas rindió lo mismo, todos ganaron entre 600 y 700 gramos, y ganaron significativamente más que el control, que ganó 480 gramos. Otro ensayo con corderos, estos le daban de comer cada 24 y cada 48 horas,
con distintas dosis, y bueno, no hubo diferencias tampoco en la performance animal. Stanley, entiendo sí. que a 24 horas es al medio por ciento el peso vivo y a las 48 el 1 cada vez que das, ¿o no? Para llegar al mismo. Claro, el porcentaje diario es el mismo. Si vos suplementás al medio por ciento, es medio por ciento todos los días, y si suplementás al medio por ciento días por medio, el día que le das 1. ¿No? Bien, perfecto. Y como les decía, este es un ensayo de corderos que no nos interesaba mucho, pero me llamó la atención esto, de que los señores acá hicieron un tratamiento que es suplementar de lunes a viernes, ¿no? Les daban de comer de lunes al viernes, sábado y domingo no, y la verdad es que no tuvieron diferencia. Entonces, bueno, nos daba tranquilidad para todos aquellos planteos en el que personal es poco y que, bueno, los fines de semana quedan los campos con menos gente o hay menos disponibilidad de manos para dar de comer, ¿no? Otro con novillos, también suplementados cada 24 horas, 48 de lunes a viernes, y fíjense que no hubo grandes diferencias. Y esto, bueno, también lo mismo, son todos ensayos de suplementación discontinua con distintas fuentes de alimentación y distintas frecuencias. Pero básicamente la conclusión es que no hay grandes diferencias en cuanto a la ganancia de peso que observamos dando comer todos los días, o dando de comer día por medio, o dando de comer de lunes a viernes y el fin de semana no. Para que tengan más holgura a la hora o tranquilidad y disponibilidad a la hora de pensar en una suplementación para paliar estos faltantes de comida, ¿no? Bueno, ahí tienen las reseñas bibliográficas, después bájenselas si les interesa, o me pegan un chiflido y se las mando. No pasa nada. Otra de las herramientas que tenemos para hacer pasto para la vaca es el corral de terminación. Porque claro, darle de comer a las vacas es una técnica que por lo general es cara y no se paga, pero pensar en aquellos animales que tenemos en recría, que van para invernada, es mucho más fácil imaginarse un corral para ellos y que los terneros le dejen el recurso que están comiendo al rodeo de cría, ¿no? Y acá les hice la simulación de un corral con esos terneros que se están recriando ahora en un periodo de invierno, que supongamos que tengan 230 kilos. Bueno, ¿qué pasa si hay que sacarlos del campo y meterlos a un corral para tratar de dejar esa vena para las vacas, ¿no? Perdemos plata, ganamos plata, ¿cómo nos tenemos que manejar? Y acá tienen la cuenta hecha en pesos y en dólares, de estos animales que entran con 230 y salen con 330, producen 100 kilos por cabeza, con valores de esta semana. Y acá tienen el costo de alimentación con un alimento balanceado, totalmente formulado, que lo que nos permite esto es fijar una frontera, digamos, o sea, hacer el alimento balanceado propio, con maíz propio, y comprando el núcleo, o con silaje, siempre nos va a salir más barato que el alimento balanceado totalmente formulado. O sea, lo peor que nos puede quedar en cuanto a relación económica es esta, ¿no? El alimento balanceado total. Bueno, ganancia de peso de 1,100 kg, 90 días de corral, una eficiencia de conversión de 8, y bueno, nos da este resultado. El margen bruto por cabeza va a ser de 1.000 pesos u $8, y el costo por kilo producido de 274 pesos o $2,03. Pero esto ampliamente dependiente de la eficiencia de conversión, ¿no? En este caso les pusimos una eficiencia de 8, eso que estamos por acá, ¿cierto? Y con un precio del novillo le pusimos 295 pesos, estamos por acá. Esta es la eficiencia que nos marca, el resultado que nos marca este par de combinaciones de precio del novillo y de eficiencia de conversión. ¿Y por qué lo pongo así? Porque bueno, cuando nos vemos obligados a entrar en estos corrales que son oportunistas, que no estaban planificados y que los vamos a usar como recurso para tratar de solucionar el faltante de pasto, no podemos manejar los precios porque son los que nos tocan, pero sí podemos manejar la eficiencia de conversión, y no es lo mismo tener un corral con una eficiencia de conversión de 7 o 7,25 a 1
que tener un corral con una eficiencia de conversión de 9 a 1, ¿no? Al mismo precio de novillo nos va a ir con quebranto una eficiencia de 9 a 1 y vamos a ganar 4.000 pesos en un novillito que podemos manejar con una eficiencia de 7,25 a 1. Y esto es lo que podemos manejar, y además nos sirve para tenerlo incorporado estructuralmente para todas aquellas situaciones que nos puedan tocar más adelante. Y acá les hice este siguiente gráfico, a ver si les resulta interesante, ¿no? Esto es, en precios reales, ¿no? ¿Cuánto fue capaz de pagar el resultado de este corral liviano? Acá le puse de 270 kilos a 360, en kilos de maíz, ¿no? ¿Cuánto era el resultado de la venta del ternero, del novillo, menos el costo del ternero, para estos precios desde marzo de 2019 hasta ahora, hasta mayo de 2022? ¿No? Esa relación compra-venta con los kilos que yo puedo producir, a cuántos kilos de maíz equivale, y acá se los dibujé, ¿no es cierto? Esta es una eficiencia de 7 a 1, de 8,5 a 1 y de 10 a 1, ¿no? Entonces, si sacamos la cuenta con una eficiencia de 10 a 1, bueno, va a haber un montón de años en los que vamos a estar perdiendo plata importante, pero el mismo corral lo podemos hacer capacitando el personal, teniendo buenas instalaciones y sabiéndolo manejar con una eficiencia de 7 a 1. Con lo cual los años que nos vamos a quedar en Orsay van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de cada 3 años, ¿no? Mientras que la probabilidad de que nos vaya mal teniendo un corral con mala eficiencia, porque las instalaciones son malas, porque tenemos mucho barro, porque el personal no lo sabe manejar, es mucho más probable que nos vaya mal que si tenemos la técnica ajustadita, ¿no? Y otra técnica para tener ajustadita son los almuerzos, que me pedía Fede que lo incorpore, que es básicamente esto, ¿no? Es tener las vacas encerradas 18, 20 horas por día y darles paso a la alimentación 4 horas, ¿no? Esto nos sirve para hacer que los recursos nos duren hasta el 50% más, las vacas 20 horas encerradas en la guada, y salen a comer entre 3 horas y 4 horas y media, dependiendo del recurso. Un rastrojo un poco más de tiempo, un sorgo diferido con 3 horas levantan todo lo que pueden comer, ¿no? Más tiempo no, porque la vaca ya empieza a volver a la bebida y a caminar y ya juntó todo el pasto que tenía pensado levantar ese día y ya no levanta más comida. Con esto los recursos nos duran hasta el doble, ¿no? Pero por lo menos un 50% más. Ya tiene una fotito de las vacas echadas en la bebida, esperando que se les abra, ¿no? Según Cachi Di Marco de INTA Abarcarse, nosotros podemos estar bajando el requerimiento de la vaca por estar encerrada más o menos un 10%, ¿no? El resto, el otro 40%, se debe a una eficiencia del pastoreo, no a que la vaca tenga menores requerimientos por actividad voluntaria, sino a que, como entran todas juntas y entran todas con hambre, bajan la cabeza y empiezan a comer, y tenemos un aprovechamiento mucho más eficiente del recurso forrajero que sea, ¿no? Ahí tienen un rodeo de vacas comiendo una pastura degradada, fíjense que está muy empajada, es una pradera vieja. Esto es lo que comieron el día anterior, y acá entraron hoy, ¿no es cierto? Y así va quedando cuando termine el día, ¿no? Cuando terminan las 4 horas, esta todavía le queda una horita más, y ya para cuando terminen les va a quedar como esta parte del recurso, ¿no? Ahí tienen otro rodeito encerrado, unas coloradas, lo mismo, ¿cierto? En cuanto al espacio que hay que dejarles, por lo general con 10 metros cuadrados por vaca está bien. Si tenemos algún rollo, aunque sea ordinario, para ponerle en la bebida, mejor, como para que estén entretenidas, pero la verdad que la técnica funciona y no es nada complicada de implementar, y el personal, los peones, los mensuales, cuando empiezan a manejar esta técnica, les gusta mucho más, porque en vez de andar galopeando 2 leguas por día para revisar todos los rodeitos, van a donde están los 2 o 3 rodeos concentrados, le ponen la vela, las cuentan todos los días, y una vez que se acostumbró la vaca, es abrirles para que vayan a comer y sacarlas para que vuelvan, y es mucho menos trabajo y más eficiente. Y ahí tienen cómo salen las vacas de la concentración. En ese estado están pariendo, esas vacas tuvieron concentración durante todo el invierno, y así salieron a comer con esta condición corporal, ¿no?
Cuidados a tener en cuenta, bueno, el estado corporal de las vacas, idealmente que no baje de condición corporal 5. Si ya estamos en un 4, estamos en problemas, tenemos que tomar alguna medida. Y si vemos que en la concentración empiezan por goteo vacas a bajar su condición corporal por debajo de 5, bueno, ya estamos en condiciones de empezar a sacarlas, y ya darles de comer los recursos de parición para que no se nos hagan pelota esas vacas que ya están más delgaditas, y seguir con el rodeo un tiempito más, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, esa vaca está en 4, ¿no? Esta vaca para volver a preñarse le va a costar, ¿no? Pero bueno, tiene el ternerito al pie, está dando leche, y con esta seguramente nos equivocamos. Tendremos que haberla sacado de la concentración unos 10 o 15 días antes, seguramente. Bueno, no sé qué les pareció. Muy bueno. La verdad que nos pusiste sobre todas las herramientas posibles, ¿no? Sí, y no son excluyentes, o sea, cuando hablan de que la ganadería es artesanal, la verdad, viste, es que sí, es bastante artesanal, pero porque tenés un montón de herramientas para armar tu propio rompecabezas en función de cómo sea tu planteo, si es solo cría o es ciclo completo, si tenés pasturas, no tenés pasturas, tenés rollos, tenés hilos. Bueno, les dejo algunas de las herramientas que usamos nosotros para que las piensen y las tiren en el caso de que les resulten de utilidad. Que sí, me parece importantísimo y te agradezco muchísimo todo eso, esos tips, esas cosas que uno por ahí no las ve porque está trabajando siempre alrededor del campo suyo y esto te abre bastante la cabeza. Muchas gracias. No, por favor. Algo interesante a remarcar es cuando vos, esos ensayos que diste de racionar cada 24, cada 48, 72 horas, salvo que tengas el muchacho a pie haciéndolo, en los costos sí te va a cambiar, porque no es lo mismo prender el